Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Marismas del Sueño. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Y bueno, en esta ocasión hemos traído, un libro de un autor que nos llama mucho la atención. Creemos que quizás es el gran referente de la literatura de horror contemporánea, refiriéndonos quizás a los últimos 20, 30 años. Y pues nos referimos al ya icónico Thomas Ligotti, con su libro que es una novela, la única que ha escrito, y dos cuentos relacionados con un género al que él llama el horror corporativo, que ahorita hablaremos un poco de esto. Y pues obviamente nos estamos refiriendo a Mi trabajo no está terminado. Bueno, es una novela breve, no es una novela la verdad muy larga, pero es bastante interesante y como bien dice Omar, se asienta en esto llamado por él mismo Ligotti, horror corporativo, que pues él haber sido un empleado durante bastantes años dentro de una compañía, sufrió todo este acoso, como una especie de confusión de hacer miles de actividades y no saber para qué son, problemas entre los compañeros, mala relación laboral, abusos de los jefes. Entonces todo esto él lo traslada de una manera bastante nihilista a un mundo lleno de pesadillas. La verdad es que es muy interesante. Yo ya había leído un cuento en donde a un empleado lo trasladaron a un pueblo en la frontera y simplemente tenían que terminar papeleo. Y era papeleo que no terminaba, que nunca acababa. Él se va dando cuenta de que fue a sustituir a otro compañero que desapareció un día y al final se da cuenta por qué los tienen ahí, pero es una cosa bastante triste la verdad, y de hecho si no pusiera estas cuestiones del horror y del terror, yo pienso que ahorita sería como muchísimo más famoso Ligotti, porque pues mucha gente sufre estas cuestiones dentro de los trabajos. Y estaba viendo un artículo hace poco en donde decían que van a desaparecer millones de trabajos porque son trabajos que la gente no sabe para qué sirven. Exactamente lo que decía Ligotti, es papeleo, cuidar un proyectos que no se terminan o que se terminan y no saben para qué sirven, y decían que probablemente la inteligencia artificial va a llegar y va a simplificar todo esto, porque sobre todo en el primer mundo existen un montón de trabajos que no saben ni para qué son ni en qué terminan. Incluso esto yo lo llamaría kafkiano, porque si recuerdan, en el proceso al protagonista lo van a encerrar y le hacen un juicio, pero no saben ni de qué ni por qué, algo así. Yo digo que esto tiene un tinte muy kafkiano. Pero ¿de qué trata Mi trabajo no está terminado? Trata de un hombre que es un supervisor en una compañía y tiene relación con otros supervisores a los que les llaman los 7, pues primero como los 7 enanitos, luego les llaman nada más los 7. Cada uno se dedica a algo, pero hay uno que es como el más importante, que se llama Richard, el cual le llaman el doctor, pues por varias leyendas negras de que él contribuyó a que varias personas murieran, se suicidaran o murieran en extrañas circunstancias. Y este hombre pues los analiza, pero al mismo tiempo sabemos que se siente muy lejano a ellos, y sin embargo él, en una junta, que es con lo que empieza la novela, propone una nueva idea para la compañía. De hecho, ellos, y eso me pareció muy curioso, nos dicen que el departamento de innovación nada más se llama así, pero pues no hay nada. O sea, realmente ellos siguen haciendo un trabajo mecánico, y de innovación y todo esto no hay nada. El hombre más importante de la junta, que es Richard, le dice que realmente que pues la idea no va a funcionar ni nada, pero pues que se la pase. Y que se la pase, y él le pasa 2 hojitas nada más y le dice, ¿tienes algo más? Sí. Me lo recortas, no sé qué, me lo pasas y yo ahí veo después si un día se lo pongo así
a los jefes. Pero así como de, ay, esta idea pues no vale nada. De alguna manera este hombre que se llama Frank Dominio y que juegan mucho con su nombre. De hecho, todo el mundo, o para menospreciarlo, le dice Domino. O Domino, no sé. Para como quitarle méritos, deshumanizarlo, no sé. Es como decirme, ¿sabes qué? No sé ni cómo te llamas. Él se da cuenta de que en realidad le quieren robar la idea. Y cuenta que le ha pasado durante mucho tiempo, que no es la primera vez y que es muy común, que los jefes les dicen, sí, pásame tu propuesta, pero pues nada más pásamela así, y que ellos la hacen pasar por suya. Y en este momento él, a pesar de ser un empleado anodino, que ha vivido cómodo como en las sombras, que nunca ha querido subir más de nivel, que está como ahí nada más esperando, como yo creo que es su jubilación, se da cuenta que no quiere pasarles este trabajo. Y de ahí empieza una conspiración entre estas personas que muy curiosamente todos tienen nombres fonéticos. Hasta él dice, yo no lo hice a propósito, pero así se llaman: Barry, Perry, Kerry, Sherry, Mary y así. O sea, como que era todo muy curioso porque dice, pues yo no lo puse así como para que parecieran a los enanitas de Blancanieves, pero así son sus nombres. Entonces todos hacen una conspiración, pequeñas cosas, para que él se vaya, ¿qué diré la palabra? Quemando, o sea, que él mismo explote y renuncie o lo tengan que correr o algo. Y él deduce que esto le está ocurriendo pues por la idea, que entonces él se da cuenta que la idea sí es buena. Y pasan los días y pues Richard le pregunta así como que no tiene la cosa y el proyecto, sí, después, y él no lo quiere entregar. Entonces pues cada uno le hace una pequeña maldad, lo reasignan que a una reestructuración de la empresa, otra hace ver que le robó algo, de otra manera otra de las empleadas parece que le estaba acosando, hay muchas cosas y todos contribuyen con su granito de arena. Al final, pues a él llega un nuevo supervisor bastante joven y, o sea, le dice que él es un inútil, que no sirve para nada, que se estancó en la empresa, que lo mejor sería que él renunciara. Y él ya renuncia, pero tiene un plan que creo que también es algo muy común y planea comprar muchas armas, una para cada uno de ellos y hacer una matanza, pues por lo que le hicieron, porque él se da perfecta cuenta de que todos conspiraron en su contra. Y creo que también esto es muy común, o lo he oído mucho en los centros de trabajo, cómo estas pequeñas mezquindades minan la confianza, la autoestima, el ambiente laboral de los trabajadores. Pero de Frank lo que sucede, y de hecho Frank vive de una manera muy sencilla, muy espartana. Eso también me llama la atención de los personajes de Ligotti. No les gusta mucho su trabajo, pero siguen ahí. No, de alguna manera no viven una vida como más allá del trabajo. No aspiran a lujo, no quieren cosas, o sea, como mucha gente, y en el club de la pelea se nos decía que mucha gente vivía en un vacío tan grande que lo llenaban con cosas. La mesa tal, el florero y estos personajes no, entonces él vive de una manera muy sencilla, arriba de un comedor que es donde él almuerza. Sí, pero es que también, o sea, lo de Ligotti responde como al hecho de, o sea, como decías, creo que el club de la pelea sí es un buen contrapunto, porque en el club de la pelea es llenar el vacío con cosas vistosas. O sea, y es que sobre todo en la película, creo que le hace ver como tan de comercial, tan ridículo. Y acá Ligotti, el personaje entiende que no puede llenar ese vacío, que no hay forma de llenarlo, o sea, realmente no hay forma de llenarlo. Y lo que decide, pues, es tampoco hacer nada. O sea, también el no renunciar del trabajo implica también no hacer nada, pues, o sea, no moverte de la rutina, pues. Y también hay mucho del
O sea, porque inclusive, o sea, la cuestión de dudar del, como tal del suicidio, porque es como de, o sea, ¿qué punto tiene suicidarse si de todos modos tampoco tiene sentido eso? O sea, es así, Ligotti. Ajá, sí. Y de hecho, bueno, yo ahorita lo que me estaba acordando era de que en realidad ahorita es algo que está muy de moda en los jóvenes centennials. O sea, no renuncies, pero haz tu mínimo esfuerzo. O sea, realmente es una renuncia que ellos le llaman renuncia silenciosa. Y esto pues se adelantó Ligotti mucho tiempo. Sí. Es como, bueno, voy a hacer el trabajo, que no me molesten, yo hago mi trabajo, no me esfuerzo más, porque aparte no me van a dejar ascender, los puestos son para gente que es literal un tiburón, etcétera. No, y aparte también es que es cuestionar esta cosa del ascenso, o sea, realmente, bueno, nosotros porque tenemos una hermana que ha estado en puestos gerenciales, y en realidad, o sea, a pesar de que tienes más beneficios, más dinero, lo que hace es que te roba el tiempo, pues, o sea, no tienes tiempo para tu vida, no tienes tiempo para hacer otras cosas, te salen con cosas de que tienes que estar ahí porque es tu responsabilidad y cosas así, y en realidad también responde mucho a pues, la mentira del sueño americano, pues, o sea, de que tú me dijiste que si yo trabajaba iba a tener cosas, iba a estar bien, y pues la verdad es que no estás bien, no tienes cosas, o sea, realmente... O muchas veces sí llegas a tener cosas, pero no hay el tiempo para disfrutar. Ajá, no hay el tiempo, entonces es lo mismo, o sea, estás vacío, sí, no tienes nada. Y por ejemplo la cultura norcoreana, otras culturas asiáticas, no por criticar ni mucho menos, pero que nos hemos dado cuenta también es trabaja para salir adelante con todos, para sacar adelante la empresa, porque la empresa es como de lo que vivimos, nuestro hogar, nuestro todo, y al final de cuentas los devora muchas veces. O sea, sí, bueno, pero hasta cierto punto tiene sentido en las culturas asiáticas, porque como ellos creen en la reencarnación, o sea, es como de si yo acumulo karma bueno, cuando reencarne voy a estar en una posición mejor en la vida. Bueno, en ese sentido sí, tiene punto, pero acá no. Realmente a nosotros se nos hace muy difícil de entender porque nosotros tenemos otra visión. Entonces es como de, oye, te está devorando tu vida, ya no te deja nada, no te deja... Mucha gente se hunde literalmente y acaba, no puede más porque es una cultura tan fuerte que obviamente es pues por las guerras, por salir adelante, porque si todos no hacían ese esfuerzo extra no se iba a poder, y pues ahí los vemos que se levantaron. Sin embargo, pues también se paga un precio como sociedad, pero en fin, volviendo a la novela porque nos vamos de repente por otras partes, volviendo a la novela, Frank prepara esta masacre y sin embargo sucede algo. De repente, la novela no nos lo dice exactamente, pero pues lo sospechamos, y él está como en una situación entre corpórea, incorpórea, y decide aprovechar esto para, como un buen cuento de fantasmas, vengarse de cada uno de los que conspiró contra él. Y ahí él se da cuenta que pues igual su deseo de hacer la matanza pues hubiera salido bien, no hubiera salido bien, era como muy aleatorio, y ahora tiene el poder como para vengarse de cada uno de ellos, y se da cuenta que lo puede hacer de las maneras más ingeniosas y extrañas posibles. Y esto nos daría pues una idea más de como por ejemplo lo que funciona en los cuentos de fantasmas, y yo supongo que es por ese odio, por esa determinación con la que llegas a morir, que no te deja como descansar. Entonces cada uno de ellos empieza con Perry, que le gusta el jazz, que es una de las personas que propició su caída, y pues hace cosas muy, muy extrañas. Cada una de las muertes es bastante... Bueno, es que en algunas ni siquiera son muertes. Ni siquiera son muertes. O sea, y es que aparte, o sea... Son castigos, más bien. Ajá, son castigos. No sé, o sea, es que por eso cuando se habla de que Ligotti completa la triada de los escritores de horror con Poe y Lovecraft, que obviamente no hay que dejar de lado a Blackwood, a Machen, a Hodgson, a M.R. James y otros más, a Stephen King, pero, o sea, es como por lo importante y lo fuerte y la escuela que han hecho, o sea, realmente, y Ligotti, o sea, realmente mucho del horror que se hace ahorita, o sigue siendo gótico, por ejemplo, de la escuela de los ingleses que siguen haciendo cuentos de fantasmas,
haces horror cósmico a la manera de Blackwood, a la manera de Lovecraft, a la manera de Maken, o estás haciendo como tipo Ligot. O sea, realmente no se está haciendo nada fuera de eso. Ahí yo entiendo bien lo que está tratando de decir Omar. No es que ellos sean mejores escritores que otros escritores, no, es por el impulso que le dieron a la literatura de horror. Cada uno impulsó un quiebre, un momento nuevo, y eso es bien difícil. Creo que nosotros que hemos leído muchísimo, que estamos muy al tanto desde el gótico temprano hasta esto es algo nuevo. Y lo que decía Lovecraft, que a mí me daba mucha tristeza, porque él decía al final de su ensayo sobrenatural que la copa de Ónice ahí estaba para que la copa de Ptolomeo, ¿no? Ajá, la copa, pero era de Ónice de Ptolomeo. Que estaba ahí al alcance de quien la quisiera alcanzar. Y a mí me daba pena porque decía, pues pobre Lovecraft, si él supiera que él fue el que le dio el último gran vuelco al horror, estaría... Yo pienso como él era un poco decepcionada y ahora no sé si le gustaría Ligotti, la verdad, tal vez sí. Yo creo que sí. Tendría que reconocer, aparte de su prosa magnífica, tendría que reconocer este gran vuelco. Porque ya para como era Lovecraft hubiera examinado lo que sucedió durante el siglo XX después de su muerte. Y ahí se hubiera dado cuenta de todo esto que nosotros estamos mencionando. O sea, no por menospreciar obviamente a Stephen King, claro que no, yo lo digo a cada rato, él es el gran novelista americano. Los americanos siempre quieren un gran novelista, porque tuvieron a Gatsby, al gran Gatsby con Fitzgerald, porque tuvieron Las uvas de la ira de John Steinbeck, porque han tenido grandes novelistas, y ellos siempre quieren al gran novelista americano, y de hecho los escritores aspiran a hacer eso, el gran novelista americano, y creo que hasta Paul Auster todavía estaban así como de ¿quién viene? ¿quién viene? Y pues ahí lo tienen, lo han tenido siempre en su cara. El gran novelista americano de los últimos tiempos es Stephen King, pero por el horror no le dan la suficiente importancia, por sus temas y por todo. Sí, por ser mayoritariamente escritor de género, no siempre... Bueno, nada más no sobresaliéndonos un poco, Stephen King no siempre ha sido escritor de género, pero por ejemplo yo lo noté una vez en una antología que hablaban de un cuento de una muchacha que hace una metáfora de que una vez tiene una caída en su granja y luego se suicida aventándose de un piso, pero era un cuento realista acerca como de los errores de la vida, de a dónde te lleva, pues, y era el cuento que el crítico más alzaba. Y me acuerdo que en esa antología estaba el atajo de la señora de Todd, Todd, que para Gaby, para mí es como quizás su gran mayor cuento, no sé. Sí, es un cuento fantástico, bellísimo, y aún así, o sea, en verdad, qué triste es que los críticos sean así. Regreso a Ligotti. O sea, Ligotti también no es apreciado cuando es una prosa de verdad. Yo tengo problemas con el onírico y con las cosas que son demasiado intangibles, que no me cuentan una historia tal cual. Yo sí tengo problemas, yo soy muy pragmática, yo quiero que me cuenten una historia bien y demás. Y sin embargo amo a Ligotti. Ligotti puede irse por donde quiera, hablar de cosas intangibles, su prosa es hermosa, de verdad. Yo me quedo fascinada, yo lo empiezo a leer y digo, ay, a lo mejor no me va a gustar. No, la manera en que te narra, en que te envuelve, puede ser triste, pero el nihilismo de los personajes te atrapa, su sinsentido, su tragedia ante las cosas comunes de la vida, es atrapante, de verdad. Yo creo que, ay, no sé, hacía mucho que un autor no era tan atrapante. Tiene una prosa limpia, concreta, los personajes están muy bien estructurados, las cosas que te cuenta, a pesar de que de repente son para mí muy intangibles, o de repente habla de ciertas cosas que digo, esto no tiene mucho sentido, es hermosa. A veces los cuentos son más pequeños, a veces son muy oníricos, a veces son, cuentan cosas más concretas. A veces a veces inclusive yo diría que no son cuentos, serían como aforismos para mí, realmente no son cuentos. Pero bueno, volviendo a la novela, nos damos cuenta de este afán de venganza de Frank Dominio, yo también ya caí en el chiste,
y cómo al final se da cuenta de que realmente pues no hay nada. No hay nada, ni siquiera ya este afán de venganza, ya no hay nada por lo que luchar, ya no hay nada por lo que vivir. Cosa que a mí no me pareció tan grata, yo esperaba un final más concreto, pero es una gran novela que nos habla de esta penalidad de la vida corporativa del siglo XX, que probablemente se dio desde el siglo XIX, pero había otra manera de ver las cosas, de este sinsentido, de esta tristeza, de este vacío que pueden llegar a alienar a una persona dentro de estos trabajos burocráticos que parecen, a mí me da la impresión de un laberinto. Ajá, es que en realidad es como un laberinto por el hecho de que ¿cómo lo podría explicar? Bueno, es que yo por ejemplo sí he trabajado en cuestiones de oficina, y en realidad es como cumplir una regla que quizás en algún momento tuvo sentido, no sé, principios del siglo XX, pero ahorita ya no tiene sentido. O sea, por ejemplo, creo que es muy común, y muchas personas que nos oigan que trabajen como lo que se denomina en México godines. Por ejemplo, hay veces en las que estás en el trabajo horas sin hacer nada, por lo mismo de que tienes que cumplir con un horario. Pues, o sea, es diferente, por ejemplo, ahorita que damos clases, porque tú dices, ok, pues es que en una clase voy a ver un tema y pues ahí estoy conviviendo con las personas y hay más movimiento. A diferencia de acá, hay veces que nomás porque tienes que cumplir con el horario, pues, y se vuelve tan sin sentido, o sea, en ese punto, y en realidad muchas veces te terminas alienando porque la gente, como está intentando en algún momento sobresalir unos de los otros, alinean a las demás personas, terminas abusando de poder, porque también eso es otra cosa. O sea, la gente generalmente pues a veces no tiene mucho poder quizás en su vida en general, pero cuando lo tiene en el trabajo se vuelve loca. Entonces hacen estupideces, o sea, son cosas bien raras, o sea, como lo que decía Ligote. O sea, es que son cosas, es que a mí lo que me sorprende también es que son cosas tan materiales, tan concretas, tan de la vida diaria, pero te las hiperboliza. O sea, sucede esa cosa, pero el sentimiento se hiperboliza a lo que Lovecraft decía que era el horror cósmico. O sea, esa alienación total del hombre con la realidad. Eso es lo que Lovecraft decía que era el horror cósmico, no la literatura que él hacía. Lo que decía es que la literatura debía llegar al horror cósmico, que es esa alienación total del individuo entre la realidad, y donde estás atemorizado porque en realidad ya no tienes nada a lo que agarrarte. Entonces, creo que eso lo hace Ligotti, o sea, y es tan aterrador y fascinante a la vez. O sea, creo que es como lo que decían cuando decían que veían a los dioses o a estos, a los dioses, pues. O sea, que es atemorizante, pero a la vez es tan fascinante y que te puede destruir, porque te puede destruir, ya lo hemos hablado mucho, cuando hablamos también, por ejemplo, de ¿cómo se llama esta novela? De Nuestra parte de noche, lo que pasaba con los mediums, o sea, o sea, a final de cuentas es maravilloso y está bien escrito también, o sea, es como... Sí, de verdad, es un gran escritor, porque ustedes lo saben, hay escritores que de repente los lees y, ay Dios, es tan pesado, ya no puedo seguir, me fastidió, al rato lo retomo. No, Ligotti es de estos que empiezas a leerlo y te vas y te vas y te vas. Es un gran escritor, no sé, tal vez como que él volcó todo esto. De hecho, él es así, oyes entrevistas y es igual que sus personajes. Le pasaba como a Lovecraft y como Emma Reyes, él es sus personajes, esta persona alienada, nihilista, sin esperanzas, como que dice, ya no tengo más por qué vivir y demás. Entonces la literatura a él siento que le ayudó muchísimo. Entonces, sí, es que es como es un gran escritor, de verdad. Es una novela chiquita, la lees rapidísimo y te va a mostrar todo lo que les estamos contando. Nosotros leímos esta versión que venía en Valdemar, que se acompaña con 2 cuentos, entre comillas. Yo siento que el segundo sí es más un cuento. Sí, el segundo sí es más un cuento. Que es... tengo un plan especial para este mundo. Tengo un plan especial para este mundo y la red de pesadillas, que precisamente la red de pesadillas a él le escribió porque reestructuraron su empresa y el caos que eso
causó, le hizo escribir esto que para nosotros, y como bien dice Omar, serían más bien aforismos, la red de pesadillas. Sí, yo siento que es que, o sea, en la cuestión de, y más allá de por ejemplo, a veces la experimentación, como por ejemplo cuando sale Pedro Páramo, es un experimento de mover, pero sin embargo cuando le vas armando, pues va a tener un planteamiento, un desarrollo, sus nudos, el clímax y su desenlace. Sí. Pero en estos no, o sea, a veces parece más como pues desarrollar ideas que probablemente no llevan a ningún lugar más que el hecho de saber que las ideas están ahí. Entonces, y creo que el nombre Red de Pesadillas le queda muy bien. Ajá. Porque cada aforismo, cada idea que desarrolla, o bueno, no desarrolla, que nos muestra, es como una pesadilla, no tiene pies ni cabeza, y todas juntas pues forman esto, a lo que él llama la red de pesadillas, que yo me imagino que el pobre hombre estaba vuelto loco para escribir esto. Que también es como un poco como... Esto puede, a la gente que le gusta leer cosas más sencillas, esto sí les puede causar un poquito de sí, o sea... de problema, porque pues no es lo común. Sin embargo, pueden ustedes asomarse un poco a este estilo. Si por ejemplo les gustaron las parábolas de Poe como Silencio o Sombra, pues muy bien pueden tomar por este sentido. Es algo diferente, pero me refiero a que no tiene mucho, como dice Omar, no hay una estructura. Entonces, de todas maneras, es interesante las ideas que muestra, y que, repito, es la alienación de una pobre persona que la vuelven loca en esos trabajos burocráticos sin sentido. Y el otro, el de tengo un plan especial para este mundo, también nos habla, pero este sí tiene más sentido, tiene su estructura bien dada, su inicio, desarrollo, nudos, clímax, conclusión. Nos habla de una empresa que se cambia a una ciudad que llamaba antes la ciudad del crimen, donde hay una espesa niebla amarilla, y donde los puestos más altos, que son los de los supervisores, y obviamente por los gerentes y demás, pero sobre todo los supervisores, empiezan a desaparecer porque los están asesinando, literalmente de maneras muy terribles, aunque la mayoría de las veces es por golpes. Entonces la empresa empieza a quedarse de momento de alguna manera vacía, hasta que nos damos cuenta que quien es nuestro narrador es el que sabe el misterio, todo lo que está pasando, y que está muy relacionado con el dueño de la fábrica. Entonces es un cuento también muy cortito pero fuerte, y yo creo que las implicaciones que tiene también son bastante importantes. O sea, en realidad nos está diciendo que la empresa o el dueño literalmente asesina a sus empleados. O sea, es que es algo entre metafórico y algo entre real y algo entre que te come, devora tu alma, devora tu vida. Es muy fuerte. Sí, es que de hecho, o sea, y obviamente esta parte de la niebla amarilla, obviamente creo que haría metáfora pues de la contaminación que se genera en una ciudad por toda la aglomeración de personas que hay. Creo que por ejemplo la Ciudad de México es como el mejor ejemplo, porque inclusive pues hay contingencia cada rato, porque no pueden circular ciertos carros, porque la contaminación subió mucho, porque vive muchísima gente, porque muchísima gente trabaja ahí, o sea, y es como, pues o sea, ¿qué otra cosa haces? Pues no hay otra opción. Y lo que decía Gaby, o sea, en realidad, pues actualmente los puestos pues sí te pueden matar, o sea, realmente, y es como cosas muy sencillas. Por ejemplo, creo que algo muy sencillo, que cuando trabajas mucho tiempo y ganas dinero, como que tiendes muchas veces a estar endeudado o a comprar cualquier cosa, porque no tienes tiempo y quieres solucionarlo rápido, y porque dices como me lo merezco, pues. Entonces creo que algo muy notorio que yo he visto, tanto en mi persona como en personas conocidas, o sea, cercanas, es que hay como una tendencia a engordar, porque ya no tienes como un cuidado de tu alimentación, y de alguna manera eso va terminando con tu salud, o sea, te va matando literalmente. Entre otras cosas, que puede que no duermas, por ejemplo, hay personas que a veces tienen que doblar turnos todo el día. Obviamente si esas personas van a manejar, no van a estar bien,
pueden terminar accidentados y cosas así. O sea, en realidad te va minando. Pero bueno, también hay que recalcar que este cuento se llama igual que un poema que dice: tengo un plan especial para este mundo, que es como, no sé, es que también tiene que ver con la conspiración contra la especie humana, que es este sentido como de acabar el mundo, pero como una especie de tratar de acabar con el sinsentido, pero a la vez sabes que no tiene tampoco sentido hacerlo. No pasa nada, o sea, estamos, no sé si en el abismo pues, o solo en la orilla del abismo viendo. O sea que a final de cuentas nos es tan indiferente quedarnos en la orilla como caer al abismo. Y muchos dirán, esto no es nuevo, Kafka ya lo hizo, Sartre ya lo hizo, Aldous Huxley, entre otros muchos autores. Es verdad, obviamente esto del existencialismo, Soren Kierkegaard y muchos más ya lo vieron hace muchísimos años. No, nosotros estamos diciendo que desde el punto de vista del horror, Ligotti hace este vuelco que no se había hecho, este nuevo salto que Lovecraft esperaba que fuera muy fructífero, y que mismo Lovecraft no se dio, creo que bien cuenta de que él había sido ese gran maestro del horror sobrenatural y del terror. Entonces Ligotti lo logra. Estamos nosotros hablando desde este punto de vista. Obviamente el existencialismo existe desde hace mucho tiempo, y en la literatura, pues si nos vamos más atrás, ahí están Tolstoy y Dostoyevsky. Obviamente nadie está descubriendo nada nuevo. De hecho, nosotros lo decimos desde el punto de vista corporativista y desde el punto de vista de este horror en el que sí hay algo nuevo bajo el sol. Perdón. De hecho, bueno, yo siempre he sostenido que el horror es filosófico y existencialista. O sea, porque nos hace cuestionar nuestra parte en el mundo como seres humanos. O sea, es el fantasma, pero por ejemplo los mejores cuentos de fantasmas a veces tienen que ver con, en realidad, ¿qué es el fantasma? En realidad hay una comunicación con esa otra realidad que ya no es esta realidad cotidiana. Por ejemplo, se me hace que lo hace muy bien la novela de La ciudad asediada de esta Margaret Oliphant. Bueno, por ejemplo, ese es un ejemplo. Y bueno, creo que quizás la mejor categoría para el horror de Ligotti, aparte del horror corporativo, es esta parte de horror ontológico. Porque tiene que ver con el ser per se, o sea, con el ser humano. O sea, lo que él analiza en su ensayo de la conspiración contra la especie humana, esa parte de por qué la vida tiene que tener sentido, por qué tenemos que estar bien con el hecho de que vivir está bien, por qué morir no está mal, o sea, por qué tiene sentido per se, por qué no tendría sentido per se, hasta cierto punto, si el hecho de que nuestra mente avanzara, que nuestra conciencia evolucionara, no es un error fallido de la evolución. O sea, esas cosas que cuando te pones a pensarlos, esos son muy perturbadoras. Y en ese punto, ese es como como la evolución que hace Ligotti realmente. Porque, bueno, lo que yo siempre he dicho, que a mí, más allá de lo de los dioses y lo de los mitos de Cthulhu, de Lovecraft y todo esto, está la cuestión de que en Lovecraft, al menos en la mayoría de los mitos, hay una certeza de que existe una realidad material, que ya va dudando un poco hacia el final, un poco, no mucho, todavía no se mete mucho Lovecraft en eso, pero con Ligotti ni siquiera tienes la certeza del mundo material, y creo que esto también pasa en mi trabajo, todavía no está terminado. O sea, cuando el narrador tiene ese cambio, que también luego hay cambios entre narrador de primera persona y tercera persona, obviamente con ese sentido de la alienación, lo que mencionan en Tengo un plan especial para este mundo, lo que pasa en la red de pesadillas, o sea, que creo que también es algo que nos pasa actualmente. O sea, si por ejemplo te metes a las redes sociales, el hecho de que, ¿cómo sabes a quién creerle en las redes sociales? Los medios de comunicación en realidad ya no son confiables, que creo que también ese era uno de los mitos del siglo XX. Ahora, ¿quiénes son los gobernantes? Porque un poco lo que ya se veía en 1984,
que era Eurasia, Estasia y Oceanía, pero ahora ya no existe, o sea, los gobiernos existen, pero en realidad esos no son los verdaderos gobiernos son las compañías. Es lo que actualmente se está cuestionando, o sea, realmente probablemente Coca-Cola es más fuerte que lo que se pensaba que era Estados Unidos, no sé, alguna compañía china es más fuerte que la que se pensaba cualquier cosa. Y en ese punto, o sea, bueno, lo que pasa también con el concepto de globalismo, o sea, que el globalismo literalmente dice que tienes que borrar las barreras, o sea, las barreras comerciales, las barreras culturales, y en el hecho de que, oye, ¿qué pasa cuando tu cultura ya se está perdiendo? O sea, que ya no puedes tener, por ejemplo, lo que se habla luego de, es que hay apropiación cultural, y yo así, pues es que en realidad siempre, o sea, tomas palabras, consumes contenido, o sea, por ejemplo, lo que pasa con el K-pop, consumes música coreana, pero en realidad es música coreana que está cantada en inglés, o sea, todo ese sentido también habla de una alienación, o sea, esa globalidad implica una alienación y una eliminación del ser, y que también nos dice que quizás, esto también es otra cosa que creo yo que implica mucho Ligotti, que cuando empiezan a surgir las computadoras, el internet, empieza lo que se conoce como la realidad virtual. Y la realidad virtual, o sea, desde su definición, o sea, lo que puede ser, o sea, lo virtual es lo que puede ser. ¿Qué ocurre? Que lo virtual está consumiendo lo material, que era donde nosotros teníamos cierta seguridad. Por ejemplo, ahora que la mayoría de los trámites son de manera virtual, o sea, ¿qué sucede pues? O sea, con las cosas que ahora estaban en físico. O sea, y lo que nos dicen, o sea, si no tienes ciertos papeles de manera digital, no te reconozco como persona. O sea, como por ejemplo, si no tienes el CURP, si no tienes la identificación, el INE, o sea, esas cosas creo que es muy Ligotti realmente, pero o sea, está profetizando eso, y creo que también de alguna manera ese también es como lo del horror, pues, y bueno, ya me divagué mucho. Ajá, pero sí, todo esto lo podemos encontrar en Ligotti, es muy, muy interesante. De todas maneras, pues, sí cumplen, como decimos, tanto la novela como el cuento, el de Tengo un plan especial para este mundo, como Mi trabajo no está terminado, sí cumplen, digamos, de alguna manera una estructura tal cual. El de La red de pesadillas no, porque les queremos, bueno, anticipar que a lo mejor se enredan o no les gusta porque es demasiado vago, pero es interesante. Ajá. Y pues más que recomendado, es un autor que nos gusta muchísimo. Hay muchas otras, cuentos principalmente, su ensayo, otras, sí, textos, muchos otros textos sobre él. Poemas también. Más bien de él, perdón, escritos por él, pero a mí los cuentos se me hacen los mejores, la verdad. Por favor, si pueden leer La fiesta del Arlequín. La fiesta del Arlequín y El retozo, no se van a uh-huh. De verdad no se van a arrepentir, son grandes cuentos. Y esto también es una gran novela, lástima que no escribió más. Y también que aparte yo creo que sí debería de estar entre las grandes novelas Ajá. que se han escrito en los últimos 50 años. Sí, la verdad que sí, es bastante interesante porque luego hemos leído cada cosa que, ay, Dios santo. Pero ayer estaba oyendo a Alan Moore, me salió un pequeño video donde decía, es que no nada más debemos leer buenas novelas, debemos leer malas novelas para decir, ¿por qué publicaron esta persona? ¿Qué tiene? Y fijarnos en sus errores y mejorar nosotros, tiene razón. Ajá. Porque si yo no hubiera leído, por ejemplo, Una cabeza llena de fantasmas, todavía no podría creer por qué alguien le da el premio Bram Stoker así con la libertad a cualquiera. No, es imposible. O sea, ¿qué hizo esa persona para que la publicaran? Todavía estoy como dijo Alan Moore. Entonces, para poder apreciar más a Ligotti también y a otros grandes autores, lean también malas novelas. Sí, o sea, es que en realidad es lee de todo para que puedas tener un mejor juicio. Ajá, y tengas ¿por qué una cosa está bien o por qué una cosa está mal? O sea, realmente, y creo que... y las cosas malas te dan cuenta de por qué es tan bueno luego otro autor. Ajá. Bueno, entonces, pues ya aquí nos despedimos porque el tema se nos haría larguísimo. Sí.
Les recomendamos muchísimo leer a Ligotti. Si pueden leer esta novela, léanla. Si quieren empezar por sus cuentos, también los pueden encontrar. Y esperamos que les guste mucho. Sí, yo recomendaría más bien empezar por los cuentos porque creo que es como la forma más sencilla. Ahí también vas a ir viendo un poco si te gusta o no te gusta. Y bueno, ya nada más haciendo un último apunte. Otra cosa que yo también quiero mencionar de Ligotti, porque bueno, ahorita después de este número de mi trabajo todavía no está terminado, salió un número salió en la colección gótica un tomo de un autor inglés que se llama Mark Samuels, que obviamente es hijo literario de Ligotti, no, también de otros autores, él lo reconoce, pero a mí lo que me parece es que no es arriesgado, que por ejemplo, porque tal vez él reconoce que no tiene la capacidad literaria para hacer lo que se necesita hacer en algunas ocasiones, que por ejemplo Ligotti sí. O sea, creo que muchas de las cosas que hace Ligotti en otros autores hubieran salido mal, porque no las hubieran podido desarrollar, porque no tenían esa capacidad. Y a mi parecer Ligotti sí, porque con Ligotti sientes esa alienación, por ejemplo con La Red de las Pesadillas, ese punto de no poderle dar sentido, porque a final de cuentas una narración, o cuando nosotros recordamos algo, estamos ordenando, es un orden, y La Red de las Pesadillas habla como de ese desorden que hay en la realidad, que ¿qué hacemos pues? O sea, intentamos ordenarlo, pero quizás a veces no se pueda ordenar. O sea, creo que también por eso las teorías de la conspiración son muy recurridas por la gente, porque te habla de un orden en un mundo donde estamos en desorden. Y bueno, entonces, por ejemplo, lo que les decía, a mí Mark Samuels se me hace que es un buen autor, decente, pero no más allá, no creía que sería como también la gran, bueno, no sé, ya hablaremos un poco después de ese autor, de ese libro. Que a lo mejor no sería la gran promesa. Ajá, pero bueno, sigue la escuela de Ligotti. Sigue la escuela de Ligotti, pero les digo, para mí es un escritor que no es arriesgado, porque arriesgarse sí implica, ir más allá. A mi parecer, yo lo compararé con un cuento que después hablaremos, con un cuento de Alan Moore, que ese sí hace ese arriesgue, pues, pero porque Alan Moore pues tiene esa capacidad intelectual y de creación. Y bueno, eso también, para que entiendan también por qué es complicado, o sea, porque no es nada más, alguien puede hacer el experimento pero le puede salir mal. Entonces, para que entiendan un poco. Y bueno, ya nada más como último apunte, esta edición trae un guión para los Expedientes Secretos X, o los X-Files, como los conozcan. Pero lo vamos a hablar más adelante, porque queremos hablar de otros episodios de los X-Files, porque pues los veíamos cuando hace mucho tiempo. Bueno, después hace poquito hicimos un maratón y estuvimos viendo otra vez las temporadas. Entonces, pues queremos hablar un poco de los capítulos, de la serie en general, y hablar específicamente de este guión. De este guión que es muy interesante. Y no sé por qué no se los aceptaron, pero bueno, como yo tengo más o menos algunas. No sabía él cómo se movía Hollywood, pero en fin, nos despedimos. Espero que les guste mucho Ligotti. Y pues díganos qué les pareció, si ya leyeron Mi trabajo todavía no está terminado, o cuáles son sus narraciones favoritas de Ligotti. Hasta la próxima.